poner como título movimiento de proyectiles. Ajá. La fuerza aplicada es constante y la vamos a ubicar, eso es por convenir a nosotros, para la descripción de proyectiles, en dirección Y de la variable Y negativa. Sí, Y menos le llamamos a veces, ¿no? Y menos. Entonces, colocamos nuestros ejes, X y Y. Entonces, en un punto está el móvil de masa M, está actuando una fuerza fija. Ajá. Y la aceleración la tenemos en la dirección Y. Igual al negativo de la componente Y sobre la masa, ¿no? O mejor dicho, la componente Y solita, que a su vez es negativa, ¿no? ¿Okay? A menudo, claro, en el movimiento en campo de gravedad, vamos a tomar la fuerza igual al peso, ¿de acuerdo? Bueno. Como ejemplo, pero ese ya es como ejemplo, ¿eh? Como ejemplo tomaremos que la fuerza en Y es el peso, ¿no? mg en sentido negativo, ¿verdad? Porque es componente Y. Entonces, cuando dividen acá por m, nos queda menos la gravedad. Entonces, la aceleración en dirección Y es menos la gravedad. La aceleración en la dirección X es 0. Y entonces ya pasamos a redactar las ecuaciones del movimiento en X y en Y. Es decir, este movimiento se puede ver como combinación de movimientos en X y en Y. En X, un movimiento de aceleración 0, en Y, un movimiento de aceleración como si fuera un tiro vertical, ¿no? Entonces, las ecuaciones ya las conocemos, las vamos a escribir y vamos a ver qué consecuencias tiene, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí ecuaciones del movimiento. Recuerden que tenemos 3 esquemas de ecuaciones de movimiento. Según las cuales son, si tenemos las aceleraciones a x igual a 0, necesitamos conocimiento de la velocidad inicial, ¿verdad? En x, Vx inicial, debe ser conocida. Y debe ser conocida la posición inicial, ¿cierto? Ahorita vamos a tomar convenios, ¿eh? Y en Y tenemos que la aceleración es menos la gravedad. Ajá. Entonces necesitamos conocimiento de la velocidad en Y inicial y de la posición inicial, ¿no? Bueno, entonces ahora, mientras sea posible, vamos a tomar la posición inicial y las dos en el origen, ¿sí? Como si el proyectil fuera lanzado del origen. Desde acá vamos a tomar nuestras posiciones X0 y Y0, ¿no? No voy a decir que son 0 porque, bueno, vamos a dejar la posibilidad, ¿no? En algún problema de que no fueran así, ¿no? ¿Cómo tomamos en cuenta ese detalle? Bueno, pues de dejarlo pendiente, pues, el detalle de dejarlo pendiente, pues el desplazamiento en X, que es la diferencia de posiciones, le podemos llamar X mayúscula en ¿sí? Ajá, para abreviar, para no estar usando delta X, podemos usar una X mayúscula, ¿sí? Que es medir el movimiento desde la posición inicial.
Si fuera otra, bueno, pues, pero desde ahí son los desplazamientos, esto no cambia, lo único que cambia es la posición inicial, ¿no? En dado caso que tuviéramos que usar alguna posición inicial, ahorita lo vamos a ver en los ejercicios, ¿eh? E igual para delta Y, vamos a usar una Y mayúscula, y es la resta con la posición inicial, ¿sí? Entonces, de esa manera como que escondemos un poquito, ¿no? La posición inicial y nos referimos a los desplazamientos, ¿no? X mayúscula y Y mayúscula. Es una estrategia para facilitarnos el trabajo, ¿sí? Y por otra parte, para las velocidades, vamos a usar tanto componentes. Si nos dan componentes como datos, perfecto, pero a menudo se dice cuál es la magnitud de velocidad, la rapidez con que se lanza el proyectil y la inclinación con respecto del eje X, ¿sí? O sea, se dice que un proyectil se lanza con determinada rapidez, con una inclinación determinada respecto del horizontal, y ahí va, ¿no? Entonces, en ese caso, las componentes iniciales están dadas en términos de estas, como pues usando la proyección del vector, ¿no? Usamos este como ángulo director porque como está con respecto al horizontal, pues a esa dirección de referencia lo tomamos como el eje X positivo y entonces el ángulo θ es el ángulo director. Y aquí sí, usamos las fórmulas generales, ¿no? Para la velocidad inicial, V0 coseno de θ, y para la Y inicial, V0 seno de θ. Así. Ahí está. Esa es la forma en que se conviene trabajar el movimiento de proyectiles. Bueno, entonces nuestra ecuación del movimiento, acuérdense que tiene 3 versiones. Esta es, digamos, la primera en términos de aceleraciones. Ahora vamos a escribirla con velocidades, ¿va? A ver, las ecuaciones de velocidad. Bueno, X tendríamos la velocidad final es igual a la inicial más aceleración por tiempo. Esa hay que aprendernosla, ¿no? La primerísima ecuación, ¿no? Velocidad final igual a la inicial más aceleración por tiempo. Pero si la aceleración vale 0, pues no me queda que es igual a la inicial, ¿sí? Es decir, la velocidad en X a través del tiempo, porque acuérdense que la idea es que es a través del tiempo, es la inicial, es decir, no cambia. ¿Okay? Bueno, recuerden que la versión de velocidades hace falta conocer la posición inicial, ¿no? Bueno, aquí está dada la posición inicial, pero bueno, nosotros vamos a usar nuestra X, que es la resta con respecto a una inicial, ¿no? Entonces, a menudo vamos a pensar que fuera 0, ¿no? Partiendo desde un origen, una X mayúscula, desde un origen 0, ahí va. Y la velocidad en Y es velocidad inicial, igual, más aceleración por tiempo, ¿no? Bueno, si quieren poner el menos de la aceleración, ahí va, ¿no? Por T. Y usando la Y mayúscula, que es la diferencia con respecto a la inicial, que ojalá sea 0, ¿no? Esas son las ecuaciones de velocidad. Y, bueno, vamos a nuestra tercera forma de entender la ecuación del movimiento, que es en términos de las posiciones, ¿no? La posición final es igual a la inicial. Mejor la resta, ¿no? La posición X es igual a... Estoy recorriendo las 4 ecuaciones de movimiento a aceleración constante, ¿eh? Ahorita ya repasé en X la velocidad, ahora la posición es velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración. Pero no hay aceleración, ya acabé, ¿no? Entonces en X simplemente tenemos un movimiento uniforme, ¿no? En Y, ¿no? Ahí sí va a haber aceleración, velocidad inicial por tiempo. Y aquí, claro, hay que poner las velocidades así, ¿no? Ahorita lo hacemos. Más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Ahí está. Bueno, entonces ya ven cómo la X0 y Y0 pues no se ven explícitamente, están escondidas aquí.
La pueden ver así o la pueden ver así, ¿no? Con velocidad inicial, coseno de teta por tiempo. Ajá. O esta igual a velocidad inicial, seno de teta por tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Bueno, ahí está. A cualquiera de las dos formas. ¿Está bien? Y bueno, sí se complica un poquito el estudio del movimiento porque ahora, pues claro, tenemos condiciones en X y Y a lo mejor pues alguien nos hace la vida de cuadritos jugando con esas dos ideas, ¿no? Bueno, el resultado, ahora vamos a ver a la ecuación de la trayectoria, ¿sí? Esta la voy a ver mejor con las fórmulas negritas. Ajá. Ecuación de la trayectoria. Es decir, ¿por qué se llama movimiento parabólico al movimiento de proyectiles? Pues porque se genera una parábola, o sea, la trayectoria es una parábola. Vamos a descubrirlo, ¿sí? Vamos a hallar la relación entre X mayúscula y Y mayúscula, ¿sí? Con estas dos ecuaciones que están aquí. Bueno, lo que está en negrito es lo que más se va a usar, ¿eh? Es lo que más, las fórmulas que más vamos a usar, ¿sí? Y nos faltan todavía un poquito en la dirección de Y. Les recuerden que hay 4 ecuaciones. La de la velocidad, la de la posición, que son 2. Y hay la 3 y la 4, que son todavía, no las redactamos, ahorita lo hacemos. Pero antes quiero explicar la trayectoria, ¿sí? ¿Cómo relacionamos la X y la Y? X mayúscula, Y mayúscula. Bueno, lo que hacemos es despejar el tiempo de acá, ¿sí? La ecuación de la trayectoria no tiene información del tiempo, de cómo se va a ir recorriendo, ¿sí? Solamente es la gráfica, la curva en X y Y, ¿sí? Entonces lo que se hace es eliminar el tiempo. Lo despejamos de aquí, que es más fácil, X entre B0 coseno teta, y lo sustituimos aquí, ¿sí? Entonces, vamos a introducir un tiempo que se escribe en términos de la posición X recorrida, con velocidad B0 coseno teta en X. Y esto nos lleva a que la Y, esta de acá, ¿vale? Fíjense, hay que irla razonando. Mejor aquí en negrita, ¿sí? Aquí está. Si el tiempo vale X, entre B0 coseno teta, vean qué va a pasar al dividir por B0 coseno teta. B0 se va a cancelar y seno se va a dividir entre coseno y va a dar la tangente. La X se va a quedar, pero multiplicado por la tangente del ángulo. Menos 1/2 de la gravedad. Voy a ponerlo así porque va a haber otros componentes. 1/2 de la gravedad. El tiempo al cuadrado, o sea, esto al cuadrado. Entonces vamos a tener el numerador X cuadrada. Hay veces que se pone esta mejor aquí de ladito. A ver. La G se deja solita aquí, la X cuadrada se pone acá. Así. Como esto va al cuadrado, aquí en el denominador tenemos a B0 cuadrado coseno cuadrado, B0 cuadrado coseno cuadrado de teta. Ahí está. Bueno, visto en X, es decir, hagan de cuenta que ya tengo un lanzamiento definido con una velocidad inicial y un ángulo determinados, ¿no? ¿Cómo es la trayectoria? Bueno, pues esta es una constante, la tangente del ángulo, el numerito que sea, por X. Menos, aquí hay otro numerito, hay que evaluarlo, por X cuadrada, entonces esa es la ecuación de una parábola. Es una combinación de X y X cuadrada. Cuando el término en X cuadrada está negativo, la parábola se abre hacia abajo, ¿sí? Entonces ya son detalles de geometría analítica, no vamos a entrar mucho en ello. Vamos a dibujar nuestra trayectoria, ¿no? Hay un punto máximo y luego cae, ¿sí? Hay simetría, o sea, este es un eje de simetría de la parábola, ¿no? La vertical que pasa por el punto máximo. Esas características, pues las vamos a usar.
Son características del tiro vertical. Sí, el tiempo que tarda en subir es el tiempo que tarda en bajar. La distancia que recorre de acá al centro es la misma que acá para acá, porque la velocidad en X es constante. Entonces vamos a usar la simetría, sin más, ¿sí? No nos vamos a complicar mucho. Profe, tengo una pregunta, disculpe. Adelante, adelante. ¿Qué significa la flecha en Y? En el tiempo. Nada. Él implica, ¿no? Esta despeje del tiempo implica que esta es esta. ¿Ah? Sí. ¿Que son iguales? ¿Este es igual a esto? No, que este despeje del tiempo de aquí, si lo sustituyes en esta, te da esto. Si le sustituyo ese valor, el tiempo. Sí, es el sí entonces, en lógica. T igual a este valor, entonces Y vale esto. Ajá. Hablando de estas dos ecuaciones, ¿no? Dado que el tiempo vale esto, entonces la Y vale esto. Ajá. Sí. Gracias. Bueno, lo que está en negrito son las ecuaciones que conforman el movimiento parabólico. Ajá. Las pueden poner por separado. Y nos faltarían las que se refieren al movimiento vertical. Son las mismas que en tiro vertical, ¿sí? Si ustedes observan las ecuaciones en Y, son las mismas que en tiro vertical. O sea, estas. Claro, aquí dicen, ¿por qué hay seno? Bueno, pues porque aquí antes era nada más la componente Y, que es lo único que hay en tiro vertical, ¿no? Pero ya ahora estamos proyectando, por eso está todo eso. Pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces yo, de hecho, la 3 y la 4, las ecuaciones estas de el desplazamiento en Y entre tiempo, y ahorita vamos a un ejercicio, a ver, ojalá que estas no se usen mucho. Y entre tiempo es la velocidad media, ¿no? La velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, ¿no? Esta es una ecuación. Aquí, de hecho, no le voy a poner no le voy a poner el coseno, ¿no? El seno. ¿Ah? Así la voy a dejar. Como que si las uso mejor, ya vuelvo a las proyecciones, ¿no? Y la diferencia de cuadrados de las velocidades, y cuadrada menos y0 cuadrada, es 2 veces la aceleración. La aceleración es menos g por el desplazamiento en y, ¿no? Que es la y mayúscula. Así, ¿no? Bueno, entonces son un chorro de cositas, ¿no? Esperamos que no se complique mucho. Bueno, yo he visto que varios ejercicios de los que se proponen en sus exámenes, varios están relacionados con la ecuación de la trayectoria, que es esta, ¿no? Esta. Vamos a ver. Terminan de copiar. Déjenme abrir la tarea en cambio, ¿no?
Muy bien, entonces tienen aquí tres sugerencias de tarea, de ejercicios, pues, que son movimiento parabólico y lo que vamos a ver enseguida que es el circular, ¿sí? Un poquito de dinámica, pero bueno, no es no se sale mucho del movimiento de lo que es la cinemática. Y como están en capítulos diferentes, pues sí hay que hay problemas pues del 3 y del 5. En cambio parabólico pues no hay mucho que hacer con fuerzas porque pues, la fuerza es constante. Pues aquí están como con rayita los que se sugieren, creo, esa rayita roja. Entonces podemos ir bosquejando las tareas para que las vayan haciendo, ¿no? Entonces, un compañero o compañera que nos lea el 312, a ver de qué se trata, ¿sí? El 312, ¿verdad? Sí. Una osada nadadora de 500 newtons se lanza desde un risco con un impulso horizontal, como se muestra en la figura 3.39. ¿Qué rapidez mínima debe tener al saltar de lo alto del risco para no chocar con la saliente en la base? Que tiene una anchura de 1.75 metros y está 9 metros abajo del borde superior del risco. Ok. Bueno, entonces, a ver, ¿qué detalles hay en esto? Piensen un poquito en qué condiciones iniciales tienen, ¿sí? Siempre piensen un poquito en eso. Que son de las posiciones, pues no mucho porque aunque hay una altura y eso, piensen que en lo posible tomen el origen en el punto de partida, ¿sí? Entonces, aunque está ahí arriba y eso, y les da una altura y todo eso, es mejor pensar en que vamos a visualizar el problema desde el punto donde se lanza la persona, en este caso, ¿sí? Entonces, nada del origen está abajo ni eso, ¿no? El origen está ahí arriba donde está la persona. Es lo más conveniente, ¿sí? Desde ahí se miden las posiciones X y Y, estas mayúsculas, ¿no? Entonces eso es lo primero, ¿no? En cuanto ahora con respecto a las velocidades, ¿no? Condiciones iniciales son posiciones y velocidades, ¿no? De las velocidades, tenemos en X y Y, o cuánto vale el ángulo. Bueno, también hay que observar que la velocidad inicial, esa velocidad inicial es la incógnita, ¿no? Es decir, no está dada la velocidad inicial, sino aquí es precisamente la incógnita, ¿de acuerdo? Pero ¿qué más conocemos de la velocidad inicial? Conocemos el ángulo. Disculpe, profesor, creo que podríamos conocer ese ángulo, ¿no? Con una fórmula con la tangente. Lo que pasa es que sería como poner más incógnitas. Aquí estoy en cambio, no lo puedo hacer más grande, ¿no? Pero creo que están viendo bien. Alcanzan a leerlo. Sí, lo que pasa es que, bueno, enseguida lo que quiero decir es que
no está involucrado el tiempo en el problema. No nos importa el tiempo que vaya a tardar la caída, lo que nos importa es que libre, ¿no? La saliente. Por eso esto se va a resolver con la trayectoria, ¿no? La trayectoria debe ser tal que libre la saliente. Así que por eso sí caemos en lo que les decía, ¿no? Que muchos ejercicios se hacen con la trayectoria. Ahí está. Y como dice su compañero, a lo mejor podemos determinar el ángulo, pero es que lo que nos piden es precisamente la velocidad inicial. No vamos a poder obtener las dos incógnitas. Es decir, que pudiéramos despejar tanto la velocidad inicial como el ángulo. Eso es lo que su compañero nos está diciendo. No vamos a poder porque es una sola ecuación. Entonces hay que razonar un poquito acerca del ángulo. Y yo creo que nos vamos a dejar llevar por la figura, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando dice se lanza, vamos a pensar que se lanza horizontalmente, ¿no? Y que lo hace corriendo. Ajá, que es mínimo, pues, lo que se impulsa verticalmente, ¿no? Que se impulsara solamente horizontalmente. ¿De acuerdo? O sea, vamos a tomar el ángulo igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué no podemos despejar dos incógnitas? A menos que hubiera más datos, ¿no? Pero no los hay. Bueno, entonces aproximadamente plantean de esta manera su problema. Bueno, falta decirles que si la velocidad inicial es aquí, ¿no? ¿Dónde estaba? Es 0, entonces estamos partiendo de un punto así. Perdón, si la velocidad inicial es horizontal, estamos partiendo de un punto así y la parábola es esta. O sea, el movimiento o la trayectoria que se va a describir es este pedazo, o sea, de la vértice y de la línea de simetría de la parábola hacia un lado, ¿no? Okay. Entonces, ustedes plantean así, que del risco se lanza y cae. Aquí toman su origen, o sea, desde aquí miren la X, la pueden poner así, X mayúscula, Y mayúscula, y ponen la ecuación de su trayectoria, ¿no? La Y está relacionada con la X de esta manera, ¿no? Con tangente de 0, menos G sobre 2 B0 cuadrado, coseno, ¿cuánto vale coseno de 0? Si vale 0 hay división por 0, coseno cuadrado es 0 por X cuadrado, ¿no? No, coseno de 0 es 1, ¿verdad? Sí. En cambio, tangente de 0 sí es 0. Entonces, esto ni participa. ¿Ya se fijaron? Y ya van a ir despejando su velocidad inicial, ¿no? Nada, tengan cuidado. Porque si ven este signo menos, sí, es que lo que pasa es que avanza en X, ¿cuánto? Tiene que librar el risco, la saliente de 1.75 metros. Se van a tomar la X igual a 1.75 metros. Cuando Y vale, aquí es el detalle. ¿Cuánto vale Y? 0. Va a ser aquí. 9. Ajá, aquí está la saliente. 9, ¿no? Exacto, menos 9, ¿no? Menos 9. Sí, no, es correcto menos 9 porque es desplazamiento. Es el desplazamiento. Y es negativo porque va hacia abajo. Y eso va a hacer que se cancele el signo menos y ya pueda todo cheque perfecto. Entonces, por favor, van realizando sus ejercicios.
Ahorita mejor analizamos varios, ¿no? Pues le ponen ahí 3.9 para que lo reconozcan, ¿eh? Que es el planteamiento. Bueno, vamos al 13, ¿sí? Alguien que me ayude a leer. Ay. Ese es el 3, sí, 3.9, ¿verdad? 3.9. Se puso de negra su pantalla, profe. ¿Se hizo negra la pantalla? 3.9. Ya regresó. ¿Ya regresó? Ah, bueno, entonces es mi internet. Ok. Entonces vamos a hacer de este lado el planteamiento del 3.13, ¿eh? Este viene siendo como un super repaso de movimientos de aceleración constante. Bueno, combinamos un movimiento de velocidad constante con una aceleración constante. Y entonces eso es lo que hace más difícil, ¿no? Es combinación de dos simultáneamente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde se complica esto. ¿Qué dice el 13, el salto del río? No, ese fue el 3.12. No. Sí, adelante, perdón. Un automóvil llega a un puente durante una tormenta y el conductor descubre que las aguas lo han llevado. El conductor debe llegar al otro lado, así que decide intentar saltar la brecha con su auto. La orilla en la que se encuentra está a 21.3 metros arriba del río, mientras que la orilla opuesta está a solo 1.8 metros sobre las aguas. El río es un torrente embravecido con una anchura de 61.0 metros. A. ¿Qué tan rápido deberá ir el auto cuando llegue a la orilla para librar el río y llegar a salvo al otro lado? B. ¿Qué rapidez tendrá el auto justo antes de que aterrice en la orilla opuesta? Ok. Bueno, se parece un poquito, ¿no? No da datos de inclinación, es lo que estaba buscando. Si había datos de inclinación, pero no. El automóvil tiene que lanzar, tiene que lanzarse, voy a decir por así decirlo, con una velocidad inicial horizontal. Entonces es semejante a aquel, ¿sí? Y tiene que llegar a este punto donde la X vale en los 61 metros, por 61.0 dice, ¿no? Exacto, son 60 metros. ¿Y la Y cuánto vale? Aquí está el detalle, ¿no? ¿Cuánto vale Y? Pues para allá nada más podríamos restar, ¿no? Ajá, a ver, lo restamos. Serían 19.5. Y ya nada más la cuestión del signo. Se pone 19 menos, muy bien. Menos 19.5 metros. Esos son los datos XY a usar. Ajá. Y lo vamos a hacer igual que ¿sí? Igualito, para que llegue aquí. Esa es la misma idea. $3.13, ¿no? 3.13. ¿Ah?
Y ya nada más ahora piden algo extra, que es la velocidad, ¿no? ¿Qué rapidez tendrá el auto justo antes de pegar, ¿no? Quieren saber con qué rapidez llega aquí, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta, si le llamamos a este punto P, que ahí en el punto P hay una velocidad en X y hay una velocidad en Y. Y que la rapidez es la composición, ¿no? O sea, es la resultante, la magnitud, ¿de acuerdo? Y entonces ya usamos nuestras ecuaciones, ¿sí? Bueno, no son iniciales, no son iniciales. Es una Bx y una By, ¿sí? Entonces buscamos ahí en nuestras ecuaciones cuánto vale Bx. Bueno, vale Bx inicial, lo mismo. O sea, B0 coseno de teta, y como coseno de teta es coseno de 0 es 1, pues es la velocidad inicial. ¿Ah? O sea, esta velocidad inicial en X se va a mantener en todo el movimiento, ¿sí? Y es lo que va a tener de componente X cuando llegue a P. Ahora vamos a ver en Y, ¿sí? Bueno, en Y dice que, ahí buscamos en nuestras ecuaciones, dice que la velocidad inicial menos gravedad por el tiempo, pero no tengo el tiempo. La inicial pues es 0, ¿no? Porque en Y no lleva velocidad inicial, ¿sí? O dicho de otra manera, el ángulo vale 0, seno de 0 es 0 y esto da 0. Entonces es nada más menos gravedad por tiempo, pero no tengo el tiempo. No me sirve. No me sirve, ¿no? A ver, sin obtener el tiempo, ¿qué ecuación uso? ¿Sí? Porque para no meterme en la tarea, ¿no? Bueno, el tiempo lo podemos calcular con esta otra y así, ¿no? Claro que se puede, pero hay una ecuación que lo da sin calcular el tiempo. Por ejemplo, una nota, disculpe, la velocidad inicial en Y es 0, ¿no? O tengo que confundir esa parte. Es 0. Este es 0. Ok. Por eso nos queda menos G por T. Tengo que calcular el tiempo. Pero hay una ecuación que nos da el resultado sin calcular el tiempo. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Puede repetirlo? ¿Cómo? Sí, hay una ecuación de las que les di que nos permite obtener la velocidad en Y sin calcular el tiempo. Era la suma, ¿no? De las velocidades iniciales entre dos. No, pero creo que... Esa tiene tiempo. Ajá. Ya que me estoy acordando. La otra, la que está al último. La suma de las dos cosas por la aceleración, por la distancia, ¿no? Al cuadrado. Ajá, la de cuadrado. Exacto. Sí, es la misma. Estaban viendo la misma. Creo que es la diferencia. Sí, me acuerdo. Es BY cuadrada menos BY0 cuadrado. Ajá, que 0. Esto vale 0. Igual a menos 2G por Y, ¿no? Y ahí ya tienes BY cuadrada. Ya nos pones lo que vale Y, que es negativo, se hace positivo por 2G. Listo. Y claro, ahí necesitamos la magnitud de velocidad. La raíz cuadrada de la B0 cuadrado. O sea, de la Bx cuadrada más la By cuadrada. Dejen ponerlo porque luego no dicen de dónde lo sacó, ¿no? Es la velocidad de la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las componentes, ¿de acuerdo? Y entonces ya lo evalúan, ¿sale? ¿También tendríamos que sacar su ángulo o...?
Ya vamos con eso. Ya con eso, no, No, bueno, no, por no magnitud. piden, no piden el ángulo, piden nada más la magnitud. Ujú. Pues ya no es difícil, ¿no? Porque ya dividimos esta entre esta. Tomamos el arco tangente y ya veríamos qué inclinación tiene. Y pues sí es importante porque si llega muy inclinado el auto, pues no va a caer bien. Disculpe, profesor, en la otra pregunta creo que, bueno, sí estuve resolviendo y me dio .63, pero esa es la velocidad que se requiere para llegar al punto de 1.75. Entonces, para librar ese punto, tiene que ser mayor a esa velocidad. Sí, tiene que ser mayor. Tengo que ponerle que tiene que ser mayor que esto. Sí, Okay. Por eso dicen la velocidad mínima. Pero pues... Pero la mínima esto que es como para que... La mínima es para pegar en ese Exactamente. punto. Sí, exacto. Bueno, gracias. Ya. Bueno, vamos a leer el 314 para ver qué excedente hay de dificultad, porque ya se viene pareciendo, ¿sí? Lanzamiento horizontal, perdón. O sea, esto a veces llaman tiros horizontales, porque pues lanzamientos con una velocidad inicial en la horizontal. Bueno, entonces vamos a leerlo, si me hacen favor. Una pequeña canica rueda horizontalmente con una rapidez de velocidad en cero y cae desde la parte superior de una plataforma de 2.75 metros de alto, sin que sufra resistencia del aire. ¿A qué nivel del piso? No, a nivel del piso. A nivel del piso, a 2 metros de base de la plataforma, hay una cavidad, figura 3.40. ¿En qué intervalo de rapideces? B0, la canica caerá dentro de la cavidad. Ok. Uh-huh. Bueno, entonces nada más que vamos a anotar un comentario, ¿no? Uh-huh. Este ejercicio es semejante completamente ¿sí? Miren, hay una velocidad para que llegue justo a 2 metros, ¿sí? Que es donde inicia la caída, ¿está bien? Entonces esa va a ser la menor velocidad, ¿no? Porque dicen que hay intervalo, entonces vamos a ver el mínimo y el máximo, ¿de acuerdo? El mínimo es aquella velocidad para que llegue a 2 metros. Y el máximo es aquella para que llegue a una distancia X igual a, hasta donde termina la cavidad, pues son 3 metros y medio, ¿no? Entonces es nada más resolver el problema para dos casos, ¿no? Con X igual a 2 metros y con X igual a 3.5. No le veo mayor dificultad. Hoy está sugerido el 17, ¿va? Está sugerido el 17. Bueno, pues vamos a leerlo, ¿vale? A ver, una primera parte que es la que está abajo. Dice, se dispara un proyectil desde el nivel del suelo
con una velocidad de 80 metros sobre segundos a 60.0 grados por encima de la horizontal sin que sufra resistencia del aire. A. Determine las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial del proyectil. B. ¿Cuánto tarda el proyectil? Y ya está ahí. Sí, gracias. Ahí está. En alcanzar. Su punto más alto. Y C. Calcule su altura máxima por encima del suelo. D. ¿Qué tan lejos del punto de lanzamiento cae el proyectil al suelo? Y E. Determine las componentes horizontal y vertical de su aceleración y velocidad en el punto de su máxima altura. Ok. En el BP pide la altura máxima, ¿no? Vamos a llamar a H, porque hay libros donde trabajan esto de la altura máxima del proyectil. Sí, la Y-Max. Le llaman H. Incluso hay formulitas, ¿no? Pero esas ya son formulitas consecuentes. No me gusta que las pongan en el formulario, porque luego se piensan que se usa para todos los casos y pues no. Bien, entonces en el inciso A se piden simplemente las componentes X y Y de la velocidad inicial, ¿no? Entonces nada más pues con las formulitas de seno y coseno, ¿sí? Si gustan hacerlo de una vez, B es B0 coseno para X y B0 seno para Y, ¿no? Eso no tiene mayor problema. Ese es el inciso A. En el inciso B es donde piden la altura máxima, pero ¿cuál es la diferencia entre B y C? Es lo que no entendí. Miren, en B dice, ¿cuánto tarda el proyectil? A, ¿cuánto tarda B en alcanzar el punto más alto? Y luego, ¿cuánto es la altura máxima? Entonces lo redacté mal, ¿verdad? Es el tiempo en alcanzar la altura máxima. Disculpe, maestro, en ese caso la velocidad inicial bueno, tendría que ser la que nos dio 80 metros. Y para obtener la altura máxima, entonces la velocidad final tendría que ser 0, ¿no? Sí, para la altura máxima lo que vamos a poner es que la velocidad en Y es 0, exacto. Es lo mismo que hicimos creo que podríamos implementar la última fórmula, ¿no? Solamente despejando la incógnita de la distancia, ¿no? Ajá, no, para el tiempo no, ese sería para acá. Aquí sí puedes implementar esa que dices, la de velocidad media. Y la velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo, pero todavía no tenemos el tiempo. Vamos a llamar TM, ¿no? O sea, vamos a M mayúscula, ¿sí? Vamos a llamar este punto el punto M, ¿sí? De altura máxima, ¿sabes? No, esta mejorarla con aquella de velocidad inicial menos gravedad por tiempo. El TM, ¿no? Entonces, el TM vale. Es igual al tiro vertical, ¿eh? La velocidad inicial, porque esto es 0. Entonces, en el despeje se hace positivo. Es la velocidad inicial entre la gravedad. Así. Ajá. Incluso lo pueden poner así. Velocidad inicial, me voy de este lado, ¿eh? B0 seno
de ángulo entre la gravedad. Ahí así es como ponen la fórmula del tiempo en subir. ¿Sí? El tiempo que tarda un proyectil en ascender a su punto más alto está dado por esa formulita, ¿no? Bueno, no está de más tenerlo, pero es un caso muy particular para el punto M nada más, ¿sí? Y esto es, y con esta ya puedes despejar la YM. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cómo queda tu YM? Que no es otra que tu H, ¿no? Tu altura máxima. Multiplicas por TM, tomando en cuenta que la velocidad final es 0. Entonces va a ser la velocidad inicial por el TM entre 2. La velocidad inicial al cuadrado entre 2G. Pues es que la sustituí, ¿sí? Es velocidad inicial entre 2. Por velocidad inicial entre G, por velocidad inicial cuadrada entre 2G. Ajá. Y ya lo ponen así. Así. B0 cuadrado seno cuadrado de teta sobre 2G. Es la formulita de la altura máxima. Y bueno, pues por comodidad la podemos tener, ¿no? Para usarlas. Nada más tengan cuidado, ¿eh? Son muy particulares para el punto de altura máxima, ¿eh? Y luego en el inciso, no les voy a hacer el inciso de... A ver, se calcule, de qué tan lejos... El E ya no, el E ya ustedes lo resuelven, ¿sí? En el de qué tan lejos del punto de lanzamiento cae el proyectil, ¿sí? Esta distancia en la que regresa al suelo se conoce como el alcance, R o alcance. Esa le llaman a veces el alcance que tiene el proyectil, pero es cuando regresa al nivel del suelo. Esa R, vamos a obtener así, miren, hagan de cuenta que usamos la simetría, miren. El alcance va a ser 2 veces lo que ha viajado hacia la X que ha recorrido al punto de altura máxima. Lo multiplicamos por 2 porque es el mismo recorrido que va a tener de regreso en su caída, ¿sí? Entonces vamos a poner que el alcance, ese es D, ¿verdad? El alcance R es 2 veces la posición X máxima. Y la posición X, la que tiene en el punto máximo, es velocidad inicial en X por tiempo, ¿no? Y el tiempo es el tiempo TM. Entonces ya nada más vamos a sustituir. Voy a dejar de terminar ahí arriba para que ya no se encime. Aquí. Sustituyen. B0X. B0 coseno, ¿no? Y su tiempo. Aquí está su tiempo, es BY entre G. BY es B0 seno de teta en todo entre G. Ahí está, ¿no? Esa formulita se puede acomodar. Esa formulita se puede acomodar así, miren. Hay una identidad trigonométrica que habla del producto de seno y coseno. Y es la mitad del seno del doble. Entonces el 2 se cancela. B0 y B0 sí se queda al cuadrado entre la gravedad. Así. Entonces esta es otra del alcance que también si gustan tenerla ahí no hay problema, ¿sí? Pero es referente a al punto de máximo, ¿no?
Ujú. Bueno, el alcance pues es el doble. ¿Sí? Bueno, esa formulita es interesante porque habla del seno del doble del ángulo. La interpretación es la siguiente, miren. Disculpe, profe, acabo de ver una forma distinta de resolverlo, pero no sé si esté bien. Mire, Sí. si obtenemos el valor de h, obtenemos lo que viene siendo bueno, yo lo veo como ese cateto opuesto, y la parte de abajo de x, ese tramo de la mitad, el cateto adyacente. ¿No podríamos ocupar una implementación de coseno para despejar la cantidad en x y multiplicar todavía esa cantidad de x con un 2? Ahí sí No es ya me posible. perdí. Es que es como si tuviéramos un triangulito. Solamente Ah, que sacaré la función de coseno. El coseno de 60 de la cantidad en x y sobre la cantidad en h. De la cantidad de h ya la vamos a obtener pues de la fórmula que ya nos había explicado. Solamente despejaría lo que viene siendo x. Pero, no ¿estaría te bien o no? queda. No te queda. Porque esa es mi razón de ser. ¿Por qué? Sí, no, porque es una parábola. Tengo la impresión de que tú quieres hacer aquí un triangulito. Exactamente, ajá. Solamente era algo que podría haber. No se cumple porque esta dirección es tangente, ¿sí? Como esta dirección es tangente y tu parábola cae, eso hace que esta dirección se prolongue más arriba. Ajá. Okay. Entonces la h del triángulo es mayor. No corresponde a esta. No corresponde, ok. No corresponde. Sí, porque es una curva que baja. Y otra cosa, maestro, la resultante de 2xm, ¿qué es exactamente? XM, ¿No? acuérdate que es el desplazamiento desde el punto de partida al punto M. O sea, es el desplazamiento horizontal. A la mitad nada más. Ajá, y este es el eje de simetría de la parábola, por eso es la mitad. Y por eso xm es igual a velocidad inicial por tiempo m. XM es velocidad inicial por tiempo m, sí, eso es correcto. Y pregunta, ¿de dónde obtengo esa xm para comprobar esa parte? ¿De dónde? ¿Cómo despeja? Exacto, o sea, es como que tiempo m, velocidad m, porque la fórmula de tiempo m es igual a velocidad inicial y sobre g, pero no es en la parte de y, estamos buscando en la parte de x, sería otra fórmula, ¿no? Distinta. No, yo veo que estás usando esto mismo. XM es velocidad por tiempo y tu tiempo lo tomas de aquí, digamos, ¿no? Creo que lo podría asimilar como una fórmula de un triangulito, no sé si se familiariza con esto. De un triangulito donde tenemos la velocidad arriba, la distancia abajo y el tiempo abajo. Nomás quito un huequito de un triangulito y obtengo lo que viene siendo la distancia. Solamente que en ese plano es un plano horizontal recto. Bueno, si tú encontraste esa relación, adelante, pero sí, ¿no? esté de Porque acuerdo tendría esa relación junto con esto. Solamente que Tm, pues equivaldría a esto, ¿no? Velocidad inicial del seno entre la gravedad. Sí. Por toda la velocidad inicial. Es que lo del tiempo viene de la ecuación en Y. Y estamos hablando del desplazamiento en X. O sea, sí están relacionados los dos movimientos, tanto en X como en Y. Eso explicaría la velocidad inicial al cuadrado y el seno de 2 todavía de ese ángulo. Creo que ya lo familiaricé. Pero velocidad inicial del coseno por velocidad inicial del seno del ángulo. ¿El coseno de dónde surgió, más profe? ¿Perdón? ¿El coseno de dónde surgió? De la velocidad en X. Aquí, mira, velocidad inicial en X es B0 sí, coseno. Y la función seno viene del tiempo, que es la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Sí. De ahí viene seno.
Esto puede estar potente, coseno por el seno. Coseno, coseno, seno. Estamos multiplicando. Les quería comentar que esto del alcance, por ejemplo, en este caso hay un alcance, ¿no? Correspondiente a 60 grados. Porque seno, pero aquí en la fórmula de alcance sería calcular seno de 120. Ajá. Hay un alcance igual si toman el ángulo igual a 30 con seno de 60. Si se fijan, seno de 120 y seno de 60 y son iguales. Entonces, si lanzamos a 30, se hace, la parábola es así y llega al mismo punto. ¿Mm? O sea, hay dos lanzamientos y eso lo sabemos por experiencia. Hay un lanzamiento más alto y hay un lanzamiento más bajo, tales que llegan a la misma ubicación. ¿Mm? Eso, bueno, pues hay que saberlo, ¿no? Y es por esta formulita de dos ángulos. ¿Okay? También ayuda para saber a qué ángulo obtenemos el mayor alcance. ¿Mm? Entonces, estos dos lanzamientos coinciden a 45 grados. Si lanzan a 45, obtienen el alcance máximo. ¿Mm? Porque es cuando, si aquí vale 45, aquí tienen seno de 90, que es 1, y tienen el mayor alcance posible para una velocidad dada. Bueno, son detallitos que hay que saber porque se pueden llegar a preguntar en algún momento, ¿sí? Bueno, era la función de este ejercicio, ¿no? Que obtuviéramos las formulitas del punto máximo. ¿Mm? Vamos a ver otro. ¿Quieren que siga con el 19 o me doy un gran salto a la página siguiente? Y eligen uno al azar, ¿no? Porque ya nos queda poquito tiempo ahorita. Nos vamos al último. Siempre da un poquito de confianza, dicen. A ver, ¿qué tal está el último, no? Antes llegaba movimiento en el círculo, ¿no? ¿Sí? Claro que el 25 está más largo, ¿no? El de globo. No, ya ahorita no, ya no nos daría tiempo. De hecho, ¿no? era que le iba a sugerir, pero creo que el tiempo no alcanza. El 27 de modos. Sí, yo creo que el 25 lo vamos intentando. Bueno, yo lo voy a leer y al ratito y veo si está, si merece así como que ahí está de revisar, ¿no? Vamos a ver, el 27, si me haces favor de leer. ¿Mm? ¿Lo leo yo? Sí, adelante. Bueno, dice, problema 3.27. Un avión vuela con una velocidad de 90 metros sobre segundo en un ángulo de 23 grados hacia arriba de la horizontal. Cuando está a 114 metros directamente arriba, arriba de un perro parado en el suelo plano, en esa maleta del se cae una maleta del equipaje. Ajá. ¿A qué distancia del perro caerá la maleta? Ignores la resistencia del aire. Espera, ¿qué? Sí. ¿Cómo? ¿A qué distancia del perro caerá la maleta? Ignorar la resistencia del aire. Pobre perro. Bueno, vamos a describirlo, ¿no? Sí. Vamos a describir este ejercicio, por si gustan hacerlo. Parece el problema de alcance, pero no lo es. Es lo que hay que comentar.
porque está aquí el avión moviéndose a una velocidad de 90 metros por segundo con inclinación de 23, ¿no? 23 grados, ajá. Y está a 114 metros, aquí hay 23 grados, está a 114 metros de alto con respecto a suelo, y aquí está el perrito, ¿no? Ve. Sí, 114 metros. Ajá. Entonces cae la maleta, ¿no? Bueno, no hay que pensar que es una caída simple, sino que la maleta lleva la velocidad del avión, ¿sí? Entonces piensa en la maleta como un objeto que lleva esta velocidad de 90 metros por segundo, inclinada a 23 grados, e inicia una trayectoria, ¿sí? Inicia una trayectoria, va a alcanzar un punto de altura máxima y luego va a caer, ¿sí? No se puede usar la fórmula del alcance. El alcance es esta altura a la cual regresa al mismo nivel, ¿sí? Esto es el alcance, ¿de acuerdo? ¿Sí? No, aquí va a caer y va a tener un alcance mayor, digamos, ¿no? Así que no es otra cosa que la posición X cuando llegue al nivel de suelo. Ese es entonces se trata de ver cuánto vale X cuando Y vale menos 114. A ver, estoy hablando de X y Y. ¿Cómo vamos a resolverlo? Pues miren, a mí no me gusta la ecuación de segundo grado, pero bueno, es la manera más fácil de plantearlo, ¿no? No meterme en el tiempo, ¿sí? Debe haber alguna forma de resolver usando el tiempo y que tarda en recorrer y no meterme con la ecuación de segundo grado, ¿sí? He estado un poquito como diciéndoles que eviten eso. Pero aquí por sencillez en el planteamiento, es mejor irse a la ecuación de la trayectoria, ¿verdad? La vamos a recordar. A veces no es mala idea aprendérsela, ¿no? Y igual a X tangente de teta menos la gravedad sobre 2 veces el cuadrado coseno cuadrado por X cuadrada, ¿no? Entonces aquí lo más conveniente es no meternos en detalles de tiempo, porque es una relación entre X y Y, ¿no? Con la Y de menos 114 metros, su X es incógnita, su ángulo está dado, su velocidad inicial está dada, es decir, podemos ir rápidamente escribiendo la ecuación de segundo grado, donde la incógnita es X, ¿no? Fíjense, 23 grados, su tangente es 0.4245, voy a usar cuatro dígitos, por X, menos, voy a evaluar esto, Fíjense, G entre 2, 4.9. Entre la velocidad al cuadrado, ya me quedó un numerito bien chiquito. Entre 23 grados coseno cuadrado, más chiquito. 7.39 por 10 a la menos 4. Por X cuadrada. Es lo único malo que está la X muy está este numerito está muy chiquito. Por lo grande que es la velocidad. Bueno, entonces podríamos escribir la ecuación. Ya aquí me voy a quedar porque vamos a dejar la ecuación planteada, ¿no? Si lo paso del lado izquierdo, puedo, ustedes checan que puedo ponerla con el coeficiente de X cuadrado igual a 1. Pero aquí queda
594.6x, ajá, y aquí queda, ustedes checan, 159.600 igual a 0, ¿sí? Entonces no me gusta a mí mucho la ecuación de segundo grado, pero sería un planteamiento rápido, ¿no? Y si nuestra calculadora hace lo de las raíces, pues ya la hicimos, ¿no? Para hallar la X. A ver cómo les va, ¿no? Con ese es. El problema pues son los números. Y si gustan, lo hago usando el tiempo, que se ve como un poquito más claro el asunto, pero hay que buscar, ¿sí? El camino de la solución. Nosotros, profe, ¿cuánto puso una calculadora sobre la cantidad de menos que por 2 por velocidad inicial por el coseno al cuadrado del ángulo de 23? Lo puso como menos 9.81. 7.139 por 10 a la menos 4. Es que me salió aquí menos 7.146 por 10 a la menos 14. Yo creo que no, menos 14 no puede ser. Menos 4, perdón, menos 4. Ajá, menos 4. ¿Te quedó 7.100 qué? ¿146? 146, Ajá, sí, yo creo que algo. Bueno, yo usé G igual a 9.8. No sé si usaste 9.81. No sé, detalles con esos decimales, sí. Bueno, igual luego a veces es que luego algunos profesores lo que hacen es que primero multiplica lo de abajo. Bueno, primero multiplica lo de abajo y ya después lo divide por lo de arriba. Y les da otro resultado más o menos diferente por los dos decimales. Ajá. Y yo todo lo implementé en la misma y me salió esta. Pero supongo yo que no afectaría mucho el resultado final, o sí afectaría mucho esos decimales. No afecta mucho. Sí, porque sí cambia un poquito dependiendo de los decimales. Pero no te afecta demasiado, ¿eh? Bueno, es que no más pregunta. Es que luego a veces en el ámbito de la jugada no importa esos numeritos o algo, ¿no? Sí, bueno, pues a los que todavía no se retiran, ¿qué les parece si lo intentamos realizar? Tener esta ecuación bien, bien planteada con 4 dígitos, con 4 dígitos significativos, ¿sí? A ver si logramos coincidir y lo comentamos el lunes. Bueno, pues ya, ahora sí ya se nos acabó el tiempo y aquí le vamos a parar. ¿Sí? Ya se están retirando sus compañeros. Bueno, profesor, entonces me retiro. Lo revisamos. ¿Sí? Cuídense mucho. Hasta nos vemos el lunes. Avancen en lo posible. Gracias. Por favor. Sí. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego.